Hola, sean todas y todos bienvenidos a esta guía interactiva para entenderle un poquito más al SAT, o bueno, para tratar de hacerlo. Les recomiendo prestar mucha atención para que puedan concluir con éxito esta guía. El tema que trataremos hoy son los llamados accesorios. Primero recordemos que el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, es la autoridad que se encarga de todo lo relacionado con nuestros impuestos. Bueno, regresando con los accesorios, empecemos por definir qué son. Hay que imaginarlos como un tipo de cobro extra que nos puede hacer el SAT o como una especie de castigo por no cumplir a tiempo con nuestros impuestos. Si se están preguntando, ¿no sería ilegal cobrar eso de más? En este caso no, porque ese cargo extra tiene una justificación, que es el incumplimiento de nosotros como ciudadanos. ¿Y en qué ley dice eso? Los accesorios están mencionados en varias leyes, pero tienen su fundamento principalmente en el Código Fiscal de la Federación, el cual, en su artículo 2, último párrafo, es la primera mención que encontramos de estos accesorios. ¿Y si son un castigo, cómo se evitan? Muy fácil, pagando a tiempo y en forma nuestros impuestos, pues al ser un ciudadano cumplido no hay forma de que las autoridades nos castiguen ni nos cobren de más. Los accesorios son actualización, indemnización, gastos de ejecución, recargos y multas. A continuación, podrán estudiarlos mejor en las diferentes secciones de esta guía. Actualización. ¿Qué es la actualización? Es una consecuencia del transcurso del tiempo y de los cambios de precios en el país. ¿En qué casos aparece? Para entenderlo, primero hay que tener en cuenta que ésta se presenta cuando vamos a pagar un crédito que debíamos pagar en el pasado. ¿Y qué debemos hacer? Debemos de determinar cuál es la nueva cantidad que adeudamos. ¿Por qué una nueva cantidad? Porque el dinero va perdiendo valor y la cantidad que debíamos en el pasado por los cambios económicos y de moneda va a aumentar. Esto es la famosa inflación. Y una vez que sepamos la nueva cantidad, se entenderá como una cantidad actualizada. ¿Cómo actualizar? Para actualizar nuestra deuda debemos de tener un factor de actualización y el procedimiento para obtenerlo está en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 17A, aunque, en realidad, es aconsejable pedirle ayuda a nuestro contador de confianza para que no haya errores en nuestra actualización. Pero aquí tienes un ejemplo. Tenemos que utilizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es un indicador económico del país. Si se dejó de pagar en septiembre del 2000, se va a tomar el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior, que es agosto de 2000. Esto es, a lo que se refiere del mes anterior al más antiguo. Y si se va a pagar en septiembre de 2020, tomamos el mes de agosto de 2020, a lo cual se le denomina del mes anterior al más reciente. Vamos a dividir la cifra del Índice Nacional de Precios al Consumidor de agosto de 2020, que es 107.86, entre la cifra del Índice Nacional de Precios al Consumidor de agosto de 2000, que es 46.71. De dicha cifra, vamos a obtener nuestro factor de actualización, que es en este caso 2.30. Teniendo el factor de actualización, simplemente lo vamos a multiplicar por nuestro crédito histórico 1.300.544.35 pesos y así vamos a obtener nuestro crédito actualizado que corresponde a 3.037.252 pesos.
Hola, ¿alguna vez has oído hablar de los cheques? ¿Sabes para qué sirven? Usualmente se usan en transacciones para agilizar el intercambio de cifras de dinero. Además, muchas personas los usan para pagar sus gastos comunes. Pero hey, hay que tener mucho cuidado a la hora de querer pagar tus contribuciones con cheques, y te voy a decir por qué. Los cheques en sí no son dinero, sino títulos de crédito, y a veces suelen haber problemas con ellos, con lo que no se pueden cobrar inmediatamente, lo cual genera problemas al fisco. Es por ello que tienes que pensar dos veces y estar muy seguro de la mecánica de tu banco y chequera antes de usarlos como métodos de pago. Pero ¿qué sucedería si tu cheque resulta problemático? Bueno, entonces estaríamos en problemas. Y aunque hubieras pagado el tiempo, el fisco te requerirá el monto de la contribución más un 20% extra. Esto se llama indemnización al fisco y deberás hacerla en un plazo no mayor de 3 días. O, en su caso, demostrar que no fue tu culpa. Uf, vaya golpe. Y en caso de no pagar, el fisco procederá al procedimiento administrativo de ejecución. ¡Qué miedo! Así que ya sabes, piénsalo 2 veces antes de pagar tus contribuciones con cheques. Los gastos de ejecución son un tipo de accesorio más, aunque estos sí son para un caso muy específico. Es un poco difícil explicar cuándo aparecen, pues para que lo hagan, las autoridades ya tuvieron que hacer toda una serie de pasos. Este camino que debe seguir la autoridad se llama procedimiento administrativo de ejecución. Lo pueden recordar por sus iniciales como PAE. Este PAE es para ciudadanos que son doblemente incumplidos, porque, en teoría, se tiene una primera deuda, misma que no se pagó. Entonces, la autoridad la detecta y nos advierte que hay que pagarla, pero en lugar de hacerlo, la persona vuelve a incumplir y no lo hace. Entonces, las autoridades pueden llevar a cabo este PAE. Lo recomendable es evitarlo, porque aquí le damos mucho poder a la autoridad. Pueden incluso llevarse nuestras cosas. ¿Alguna vez han oído del embargo? Pues este es parte del PAE. Es el acto que le permite a la autoridad cobrarse a la fuerza lo que le debemos. Y claramente, el hecho de que tengan que ir a buscarnos a nuestra casa, a revisarnos o a llevarse nuestras cosas les genera costos, es decir, no es gratis para ellos, pues gastan tiempo y dinero. Y eso que se gastan nos los cobran a nosotros. ¿Por qué? Por seguir sin pagar. No hay una cantidad establecida para gastos de ejecución. Depende de cada caso. Depende porque nosotros podemos pagar en cualquier momento lo que debemos. Entonces, alguien que paga al inicio del PAE no gasta lo mismo que alguien que paga al final. ¿Están de acuerdo? Entonces, depende de nuestro caso y depende de cuánto la autoridad se haya gastado con nosotros para saber lo que le debemos como gastos de ejecución. Repito, no es lo mismo para todos. Se tiene que calcular por cada persona y por cada PAE que realicen. Si se están preguntando, ¿y por qué no lo pagan ellos? Bueno, en realidad sí podemos decir que es nuestra culpa por no cumplir a tiempo. Si somos ciudadanos cumplidos con nuestros impuestos, la autoridad nunca va a llegar al extremo de realizarnos un PAE ni podrá cobrarnos gastos de ejecución. El PAE y los gastos de ejecución están contemplados en el Código Fiscal de la Federación. Incluso tienen su propio capítulo completo. Es a partir del artículo 145 y hasta el 196. Como pueden ver, son muchos, porque es un procedimiento complejo. Por eso es mejor evitarlo. Hola, hola. ¿Tú sabes qué son los recargos? Déjame ayudarte. Uno de los elementos de las contribuciones es la época de pago. La autoridad tiene la obligación de señalarte para cada contribución en específico el momento en el que tienes que pagarla. Puede ser mensual, bimestral, semestral o anual.
Seguramente habrás escuchado por ahí que en los meses de abril y mayo de 2021, las personas físicas presentaron su declaración anual del impuesto sobre la renta. En este caso, la época de pago es anual y se establece en los meses de abril y mayo del ejercicio fiscal posterior al que estás declarando. Pero, ¿qué pasa si no pagas tus contribuciones en esa época de pago que la autoridad te indicó? Pues, barato es el pecar y caro el enmendar. Lamento informarte que tendrás que pagar una cantidad en calidad de indemnización al fisco federal por no haber cumplido con tu obligación de pagar en tiempo y forma. Esa cantidad de dinero recibe el nombre de recargos. ¿Te suena familiar? Efectivamente lo podrías relacionar con el concepto de intereses, pero no te confundas. Los recargos reciben ese nombre cuando nosotros le debemos a la autoridad, mientras que los intereses reciben ese nombre si la autoridad nos debe a nosotros. Existen recargos por financiamiento y recargos por mora. Los primeros aplican, por ejemplo, cuando la autoridad te permite pagar una deuda a plazos, mientras que los segundos son los que te aplican por no pagar en tiempo. Los recargos se calculan sobre tu deuda por cada mes transcurrido desde la época de pago establecido y hasta el momento en el que enmiendas tu camino y pagas. En 2021, los recargos moratorios tienen una tasa de 1.47%, mientras que los recargos por financiamiento tienen la tasa de 0.98%. Puedes acumular recargos hasta por 5 años. Pero oye, esto no es una invitación para que lo hagas. Mejor paga lo que te corresponde y sea un contribuyente responsable. Pagar impuestos es una obligación legal y moral que tenemos como ciudadanos mexicanos. Si no lo hacemos, tendremos muy malignas consecuencias. En primer lugar, nuestro gobierno no podrá invertir en bienes y servicios para el bien de todos. Y segundo, seremos acreedores a una multa, de la misma forma que si nos pasáramos un alto o causáramos desmanes en la vía pública. La multa es una sanción pecuniaria por incumplir las disposiciones legales en materia fiscal. Por ejemplo, si no pagas a tiempo tus créditos fiscales, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, te impondrá una multa. Recuerda, si el recaudador de impuestos pudo atrapar al Capón, seguro atrapará a quien quiera burlar sus responsabilidades fiscales. Eso sí, las multas no se pueden aplicar solo porque sí. Como lo marcan nuestros preceptos constitucionales, deben estar fundadas y motivadas. Es decir, debe constar en la ley la norma que se ha roto y debe verificarse con un hecho que el contribuyente haya cometido. Además, en ningún caso podrán ser excesivas. Es por ello que siempre se impondrán tomando en cuenta los ingresos del contribuyente, así como la reincidencia en sus faltas administrativas. Que no te saquen la tarjeta roja, ponte las pilas y págale al SAT, por el bien de todos.